Buenas tardes, soy el subintendente Pardo Rodríguez Jorge Armando. En esta ocasión voy a dar la definición de algunos conceptos, entonces vamos a iniciar. ¿Qué es estadística y sus tipos? Estadística es aquella ciencia que se encarga de adquirir, de obtener información, analizarla y organizarla de tal manera que la persona que desee tener acceso a ella pueda entenderla. Hay dos tipos de estadística, descriptiva e inferencial. La descriptiva analiza la información, pero de una manera pues más superficial. En cambio la inferencial da como resultados más contundentes, conclusiones contundentes respecto a la información que se tiene. Bueno, ¿qué es población? Población es un grupo, un conjunto, ya sea de personas, de elementos, de cosas que poseen características parecidas o similares. Hay dos tipos de población, que es finita e infinita. La finita es aquella que se puede determinar la cantidad de población que se va a analizar o población que hay. La infinita no se puede determinar la cantidad. ¿Qué es una muestra? Una muestra es una parte, un pedazo, un grupo aparte de la población que se ha seleccionado, ya sea pues para analizarla o para verificar demás factores. Bueno, ¿qué es variable? Variable hace referencia a una característica determinada de la población que se va a analizar o que se está analizando. Estas variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Bueno, ¿qué son medidas de dispersión? Medidas de dispersión son aquellas que indican la distancia que hay entre un dato y otro. Pueden ser muy distantes o muy cercanas, dependiendo pues de las variables que haya. ¿Qué es una tabla de distribución de frecuencia y cómo se distribuye? Una tabla de distribución de frecuencia es una herramienta que se tiene para organizar los datos mediante filas y columnas, de tal manera que quien vaya a verificar la información la pueda entender más fácil y de la mejor manera. Se distribuye mediante unas casillas que tienen de tener intervalos, amplitud, frecuencias, frecuencia absoluta, relativa, frecuencia acumulada, dice. ¿Qué es recolección de datos? La recolección de datos es la forma, la manera, el modo de adquirir información, de recoger la información. Se puede mediante cinco maneras, que es la documentación, la observación, la entrevista, la encuesta y la psicometría. Bueno, ¿qué y cuáles son las fuentes de información? La fuente de información son las bases o los soportes que nosotros tenemos para determinar de dónde sacamos, de dónde obtenemos la información. Existen tres tipos de fuentes de información: fuente primaria, secundaria y fuente terciaria. Las fuentes primarias son aquellas que tenemos más cerca para, o sea, las fuentes primarias son aquellas que podemos ajustar o podemos tener más cerca para adquirir la información. Las fuentes secundarias se basan en las fuentes primarias, la información obtenida en las fuentes primarias, y allí pues obtenemos nueva información. Las fuentes terciarias se basan en los datos obtenidos de las fuentes primarias y de las fuentes secundarias. De la información obtenida, de ahí podemos sacar como una nueva conclusión o podemos encaminarlo dependiendo de la información que se ha obtenido. Bueno, ¿qué es la entrevista? Es un método o un mecanismo que se tiene para evaluar a la persona, al individuo o a la población que se está analizando. Esta entrevista se puede realizar mediante una guía de entrevista, que son como preguntas que se tienen previamente para pues llegar a obtener la información que se desea. ¿Qué es un cuestionario? Es una forma o una manera de investigación que se realiza mediante preguntas organizadas, preguntas coherentes, preguntas que ya se tienen con anticipación, y la finalidad es adquirir información acerca de un tema en específico que se tiene o que se va a analizar.
Bueno, estas son todas las preguntas y respuestas que tenía para ustedes. Espero pues les haya gustado, le hayan entendido y hayan sido de su agrado. Buenas noches.